Hola, un saludo cordial para todas las personas que están viendo este video tutorial de Splash Piscinas. Hoy conocerán cómo es el proceso de armado de una piscina de la marca Bestway con medidas de 3 metros de largo por 2 metros de ancho por 66 centímetros de alto. Esta es una piscina que tiene una capacidad de agua del 90% de aproximadamente 3.300 litros. Es muy fácil de montar y desmontar. Tiene capacidad, si son niños, de aproximadamente 9 niños o si son adultos, de 6 adultos. Resiste a la corrosión gracias a su estructura tubular de metal galvanizado. El refuerzo de las paredes laterales de esta piscina consta de 3 capas. La capa interna es una malla de poliéster laminado. Las 2 capas exteriores son de PVC de gran calibre. Así que los invitamos para que conozcan este video, este paso a paso de cómo se arma esta piscina de la marca Bestway. Una vez abrimos la caja de la piscina de la marca Bestway con medidas de 3 metros de largo por 2 de ancho por 66 centímetros de alto, encontramos el esqueleto con todas las partes que vienen incorporadas dentro de la caja de la piscina. Lo primero que vamos a mostrarles son los tensores. Contamos con 3 tensores que deben ir en la parte inferior del plástico de la piscina, que ahorita lo vamos a observar. Tenemos un tensor que tiene 3 metros de largo y 2 tensores que tienen 2 metros de ancho y que ayudan a darle estabilidad y equilibrio a la piscina cuando ya esta se encuentra con una gran proporción de agua. También tenemos dentro de esta piscina los codos. Son estos codos de muy buena calidad, vienen con ranuras que sirven para poner los pines que le dan seguridad al esqueleto y a la estructura de la piscina. También contamos con 3 tubos horizontales. ¿Cómo los vamos a unir? Es muy importante que tengan esto en cuenta. Consta de 3 tubos. El primero viene marcado con la letra A. Esto para que lo tengan muy presente. El segundo viene marcado con la letra B. Para que lo tengan muy presente también. Y el tercero, viene acompañado de la letra A. Y esto es fundamental y lo pueden encontrar en el manual de instrucciones que viene dentro de la caja de la piscina. Entonces quedaría los 3 tubos horizontales de la siguiente manera: A, B, A. Y también tenemos 2 tubos laterales. El primero viene marcado con la letra D y el segundo viene marcado con la letra C. Entonces ya tenemos los tubos que conforman la piscina. A, B, A son los tubos horizontales de los 2 lados de la piscina, y en la parte de los laterales tenemos C y D. Además contamos con unas uniones que hacen que se unan los tubos horizontales. De esta manera muy fácil usted podrá unir los tubos. Más adelante les vamos a mostrar cómo se hace este proceso. Y también contamos con los tubos verticales, que son los que bajan, que tienen una altura de 66 centímetros de alto y que vienen en forma de Y, en forma diagonal. Esto va acompañado siempre de estos taches de goma que ayudan a darle soporte a la piscina. Esas son todas las piezas que conforman la piscina Bestway de la marca de 3 metros de largo por 2 de ancho por 66 de alto. Ahora los invitamos a que conozcan el paso a paso de cómo se realiza el proceso de armado en el siguiente espacio. Arrancamos con el proceso de armado de la piscina. Como ya les había comentado, vamos con el tubo A. Importante, el tubo A, todos los tubos A que conectan la piscina, dejemos dejar las ranuras que queden para unirse
como lo van a ver aquí, con los codos, y para que en esta parte pongamos los pines de seguridad. ¿Listo? Lo metemos. Ahora seguimos con el B. En el B no importa la dirección hacia donde pongamos el tubo, porque no tiene ninguna conexión. En el A, vuelvo y le repito, sí tenemos que conectarlo, esta parte que conecta con el tubo B, para que las ranuras queden hacia los codos y de esta manera podamos conectar y asegurar la piscina. Como ya les había mostrado, nos acompañan los codos, ponemos el codo y unimos los tubos aquí, que ya quedó asegurada esta parte. Ahora aseguramos esta conexión. Proceder con los codos C y D. Aún no ponemos los codos que van en las esquinas de la piscina. Procedemos con el C. Y luego el D. Y volvemos nuevamente con este otro lado horizontal A. Ahora seguimos con el B. Y terminamos nuevamente con el A. Recuerden, las ranuras deben ir con vista hacia los codos que traen los ranurados. Ahora vamos a unir precisamente los codos. Los codos van a estar acompañados de estos pines de seguridad que ven aquí. Son 8 los que vienen al interior de la piscina. Bueno, aún me falta unir esta última parte. Y ahora sí vamos a proceder a poner los codos. Arrancamos acá. Es muy importante que tengan presente este punto. Unimos los codos. El tubo A, que es un tubo horizontal, vamos a ponerle el pin de seguridad. Así debe encajar. El pin de seguridad, muy fácil. Y sobre este lado sale el pin. Y tiene que salir sobre esta parte ya una vez esté listo. Y así lo hacemos con las 4 esquinas que conforman la piscina. No tienen que hacerle mucha fuerza, mucha presión, ellos encajan de manera muy fácil. Lo único es lograr ubicar bien la ranura que una el codo con los tubos, para que de esta forma puedan quedar bien unidos. Y terminamos con la última esquina. Ponemos el último pin de seguridad. Unimos todas las piezas de la piscina, ya quedaron listos los codos en las 4 esquinas, se instalaron los tubos horizontales a las uniones. Recuerden, siempre en la parte de los costados va el tubo A, el tubo B y el tubo A, unido de estas uniones, valga la redundancia, y los tubos laterales que van en esta parte siempre van a ir D o C o C o D, no importa
la manera en que lo realicemos. Unimos los codos, ahora vamos a proceder en la parte final a alzar la piscina. ¿Cómo la alzamos? Con estos tubos vienen 4 que conforman las 4 esquinas de la piscina con una altura de 66 centímetros de alto, acompañado de estos taches de goma que vamos a poner de esta forma y luego vamos a proceder a alzar la piscina y a unir el tubo sobre el codo que tiene esta abertura en la parte inferior del codo, valga la redundancia, y así lo vamos a hacer con las 4 partes de la piscina. Lo hacemos nuevamente acá, ponemos el tubo, es un tubo vertical, y la goma o el tache, y lo hacemos de nuevo. Y finalizamos con esta última esquina, ponemos el tubo, estiramos la piscina y ahora viene una parte muy fundamental. Vamos a instalar los tubos verticales que van en el lateral de la piscina. Esos tubos en forma de Y van acompañados de los tensores. Primero vamos a armar el tubo. ¿Cómo lo armamos? Unimos este tubo que es más pequeño sobre la T. Deben presionar este clip y debe hacer un sonido una vez y ingrese acá. Ahí está. Luego agarramos el tensor, ponemos la goma o el tache sobre este otro tache que es más diagonal y unimos, valga la redundancia, sobre esta unión. Así nos debe quedar. Ahora el tensor aquí se ve un poco flácido porque aún no se ha tensionado el del otro extremo para que le dé un equilibrio a la piscina. Vamos a realizarlos en todos sus costados. Es importante mencionar que estos tubos, cuando ustedes adquieren la piscina, deben venir en perfecto estado. Nosotros estamos haciendo este tutorial para ustedes con piscinas que ya han tenido uso, por eso se ven algunos tubos en el estado que ustedes los encuentran. Y seguimos al otro extremo para conectar también los tensores. Hay mucha gente que no le pone los tensores de seguridad a las piscinas y esto conlleva a que sufra pues el rompimiento del plástico. Es importantísimo el tensor ya que le da estabilidad, equilibrio a la piscina. Ahí está. Una recomendación que le hacemos de parte de Splash Piscinas a todas las personas que adquieren nuestros productos es que siempre pongan la piscina sobre una superficie que sea plana, porque si lo ponemos en sitios que sean desequilibrados, pues la piscina puede tener una sobrecarga de agua sobre alguna de las partes, lo que fácilmente puede ocasionar que se nos rompa la piscina. ¿Listo? Y vamos a terminar donde están los tubos C y D de las dos partes para de esta manera dejar lista la piscina. Ponemos la goma, hacemos presión sobre el clip y debe hacer el sonido. Ahí está. Ponemos el último tache de seguridad. Este tache es importante. ¿Para qué? Esto lo que ayuda es que cuando la piscina esté llena y haga el proceso de arrastre, ellos le den el sostenimiento, el equilibrio para que la piscina no se nos vaya a ir. ¿A qué me refiero? Si no tienen estos taches,
pues muy fácilmente cuando se llene la piscina, ellos van a comenzar a ceder y pues todo esto afecta la funcionalidad de la misma. Y terminamos con este último, permiso por acá, el último tensor. Vuelvo y les repito, importante, lo están viendo aquí en imágenes. Este tensor es importante. Las gomas de seguridad son importantes porque estas gomas, la que va acá en esta parte y la que acompaña el tubo vertical que está en forma diagonal, si no se ponen, la piscina cuando se llene nos va a hacer este proceso de estiramiento y esto hace que tenga un movimiento de arrastre y pueda desprenderse el tensor. Entonces esto lo que nos ayuda a frenar es precisamente ese trabajo. Ponemos la unión y listo. El último paso de este tutorial, de este video del cómo armar una piscina de la marca Best Way de 3 metros de largo por 2 de ancho por 66 de alto, son estos tapones y la rosca que permiten el proceso de desagüe de la piscina. ¿Dónde lo vamos a poner? Sobre estas aberturas que tiene la piscina. Ponemos la primera que se encuentra en una parte más superior. Luego, cuando hace el proceso de desagüe, tiene otro que está en la parte más de abajo y lo ponemos también. Estas aberturas también sirven, importante, para cuando se le instala las bombas de filtro a la piscina. Cabe destacar que esta referencia no trae bomba de filtro, entonces por eso solo trae los tapones. Igual, así traiga la bomba de filtro, los tapones siempre van a estar en esta parte si no se encuentra instalada la bomba de filtro. En un próximo video les vamos a enseñar cómo se usa también la bomba de filtro. Y ponemos por último la rosca o esta tapa, como lo queramos mencionar, que va en esta parte. Giramos y buscamos que quede bien asegurada. De esta forma quedan los dos tapones y la rosca instalados. Recuerden, cuando la piscina está llena y vamos a hacer el proceso de desaguado, estos tapones y la rosca van a estar tensionados. ¿Por qué? Por la fuerza del agua, por lo que vamos a tener que hacer un poco de fuerza sin dañar, por supuesto, las partes ya mencionadas. Listo, de esta manera muy fácil y sencilla realizamos el armado de la piscina de la marca Best Way con medidas de 3 metros de largo por 2 de ancho por 66 centímetros de alto. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo el video y los invitamos a que se suscriban y que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Splash Piscinas Colombia. ¡Feliz día!